Sí, muy bien. Entonces, estoy preparando, no, ya está preparada, pero vamos a ver. Es que estoy buscando en el baúl de los recuerdos presentaciones de clases y encontré esta que elaboré ahora les digo, bueno, ahora que les conoces sobre tus miedos. LS fue un título que recibí cuando tomé un entrenamiento en constelaciones organizacionales. LS significa, no es LSD, no, es líder sistémico, directora académico, Instituto Peregrino de Terapias Sistémicas, San Juan Bautista, Tuxtepec, Oaxaca, México, en el 2011. Desde entonces estaban esperando estas presentaciones salir a la luz. 11 años. Bueno, aquí están. No te preocupes por el mañana, porque el mañana traerá sus propios miedos. Ahí le cambié la palabra, con mil disculpas a la Biblia. Dice, traerá sus propios afanes. A cada día le basta su propia dosis de afanes, inseguridades, desconfianzas, miedos. Parafraseando a Mateo 32:34. Y nunca me compuse, me la pasé cambiando los textos de otros, y para mí está bien. Es preferible el miedo verdadero al horror imaginario. Esa es una frase del señor William Shakespeare, escritor, poeta inglés, allá por 1500. Según el diccionario de la Real Academia Española, el miedo es... Antes de eso, alguien que quiera compartir qué es para ustedes el miedo. ¿Qué es miedo? ¿Qué es tener miedo, sentir miedo? Oler el miedo. Quizás enfrentar una situación que es muy difícil de controlar, quizás. Uh-huh. Enfrentar una situación o no querer enfrentar una situación que sea difícil de controlar. Exacto. Uh-huh. Bien, ¿alguien más? No actuar. Uh-huh. No actuar. El miedo es no actuar. Bien. Vamos a ver qué nos dice aquí la Real Academia Española. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. El miedo es la perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Bueno, se relaciona con lo que dijeron ustedes. Pero eso es, según la Real Academia Española, lo que es el miedo. Bien. O sea, el miedo o temor es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Entonces, cuando sentimos miedo, es por la percepción de un peligro. Me siento amenazada, me siento en peligro. Y este peligro puede ser real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado.
Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza y se manifiesta en los animales y en el ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror. Cuando nos sentimos amenazados o en riesgo, vamos a sentir miedo. Y el miedo puede ser aprendido, puede ser heredado también. El miedo desde la biología es un esquema adaptativo y constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, surgido para permitir al individuo responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Me estoy preguntando si cuando Turmalina hizo shh, porque entró un bichito aquí que yo pensé que era otro gato y que en realidad era un mapache, Turmalina sintió miedo, se sintió amenazada y respondió de tal manera. Y eso me alertó de que alguien había entrado. Yo había dejado la puerta abierta. Y me recordé porque siempre la cierro, sea en la mañana, sea en la tarde, sea en la noche, porque a cualquier hora se acostumbraron los mapachitos a entrar, porque antes no había puertas, no había paredes. Entonces, nos permite responder ante situaciones adversas con rapidez y eficacia. Y aquí yo le hice caso a Turmalina, ¿sí? El miedo es un producto emocional del cerebro. Aquí está, miren, aquí está el sistema límbico, que es el cerebro límbico o emocional. Aquí está el reptiliano. Aquí dice que está la raíz del cerebro, que es el cerebro reptiliano. Aquí está la espina dorsal, dice aquí. En algún lugar está la neocorteza, que es la parte más nueva del cerebro, que es cuando aprendemos o gracias a la neocorteza sabemos leer y escribir y hablar. El mecanismo que desata al miedo se encuentra en el cerebro, en el sistema límbico. No, es en el reptiliano, que es el encargado de regular las emociones. O bueno, sí, claro, claro. Sí, claro. El miedo se encuentra en el cerebro, en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones. Si yo siento la emoción, me siento amenazada, voy a sentir miedo, claro. La lucha o el enfrentamiento, la huida, la paralización y la evitación del dolor y en general de todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que se recibe a través de los sentidos. El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro, en el sistema límbico, que es el encargado de regular las emociones, la lucha, el enfrentamiento, la huida, la paralización y la evitación del dolor y en general de todas las funciones de conservación del individuo y de la especie. Revisa de manera constante, incluso durante el sueño, toda la información que recibe a través de los sentidos. Hay un escrito, no recuerdo el autor,
Lo leí cuando estaba en el colegio en Estados Unidos. Lo leímos o en la universidad. En fin, era de un policía estadounidense que para protegerse traían una especie de bates no sé cómo le llaman esa madera, pues, para golpear. Y eran dos policías y venían dos personas de raza afroestadounidense, eh, piel negra, y uno de ellos, como se mete la mano en no sé, en el pantalón, y el policía narra cómo empieza a acelerarse el corazón y empieza a sentir miedo y ya casi saca ese instrumento, esa arma, y apenas iba a hacer el movimiento para golpearlo cuando los dos jóvenes saludan a los dos policías. Entonces, ahí es una buena descripción de cómo el miedo puede hacernos hacer cosas que después nos podemos arrepentir. La película, creo que se llamó Torino, con Clint Eastwood. Él tenía un carro, un auto, marca Torino. El Gran Trino se llama la película. El Gran Torino. Ajá. Gracias. El Gran Torino, sí. Sí, gracias, María Esther. Él narra cómo se involucra con gente oriental, vive donde hay muchos orientales, se acercan unos y se da cuenta que hay lucha entre ellos. Y entonces él hace todo una dramatización de que va a la casa de ellos y pareciera que va a sacar una pistola, un arma, y resulta que le disparan, y cuando se acercan a quitarle el chaleco, no traían nada de armas, nada. Él solo iba a sacar un cigarro. Ella iba a sacar el encendedor para encender el cigarro. Entonces, el miedo hizo que las otras personas dispararan y la necesidad de defendernos. Entonces, démonos cuenta cuando sentimos miedo. Eso es. Vamos a quitar la cámara mía otra vez. El miedo es un producto emocional del cerebro que nos prepara para luchar, huir o paralizarnos. Sí, hay problemas con la red, Dalila. Quiere decir que el miedo te está, esta clase te está haciendo darte cuenta de tus miedos. Y eso curiosamente da miedo. Ya saben, la ventaja es que doña Eliet va a poder después subirlo a YouTube y lo van a poder ver las veces que queramos o con una vez que lo veamos. También es suficiente. Entonces, el miedo es un producto emocional del cerebro que nos prepara para luchar, huir o paralizarnos. Esa es la mirada y la expresión facial del miedo. Correcto. Lo pueden ver a partir de mañana la clase de hoy. Lo dice doña Elies. Muchas gracias, doña Elies.
Entonces aquí está la mirada, la expresión facial del miedo. El miedo no se puede fingir. Cambios fisiológicos cuando hay miedo. Se incrementa el metabolismo celular, aumenta la presión arterial, la glucosa en la sangre, la actividad cerebral. Se detiene el sistema inmunológico, se agrandan los ojos, se arruga la frente, como lo vimos en la foto anterior. Términos relacionados con el miedo. Términos relacionados con el miedo. Vamos a ver cuáles son estos. ¿Cuáles creen que son los términos relacionados con el miedo? A ver. Paralización, ¿Qué más? huida también, ¿Alguien más? Riesgo inminente. Riesgo inminente. ¿Alguien más? ¿Algo más? Negación, Negación. ¿Algo más? en el chat pusieron no querer salir de casa. Bien, no querer salir de casa. Gracias, Valesca, por leerlo. Ajá. ¿Algo más? Histeria, histérico. Histérica, histeria. también defensa, ¿no, Miss? También defensa, claro. Sí. Inseguridad. Inseguridad. Vigilia o insomnio por estar Vigilia, vigilando. claro. Vigilia o insomnio por estar vigilando, sí. Muy bien. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver. Términos relacionados con el miedo. Temor, recelo, aprehensión, espanto, pavor, terror, horror, fobia, susto, pánico, peligro, alarma, inseguridad, ansiedad, preocupación, celos, desconfianza, manía persecutoria, paranoia, restricción, alerta, ponerse nervioso, cobardía, prevención, lo opuesto a estar relajado, es decir, tenso, paralización. Creo que ya era todo. Bueno, ¿las captaron todas? Habría que añadir riesgo. ¿Qué más dijeron? No querer salir de casa. Es decir, paralización sería. ¿Sí? Bien. Sí, el miedo puede paralizar, claro que sí. Incertidumbre a ser desleal, claro que sí. La incertidumbre, que es otra manera de decir desconfianza, por supuesto. Sí, claro. Definición de algunos de los términos relacionados. Temor es el miedo a algo que se piensa que ya ha sucedido. Cuando alguien dice tengo temor,
es porque a lo mejor me salí de la casa sin avisar y tengo temor de que me regañen cuando regrese a la casa, entonces ya estoy fuera. Creo que por ahí va el ejemplo. Aprensión es la aversión a tocar algo. Finalmente es miedo. Cuando se siente aprensión o aversión a tocar algo es miedo. Miedo a ser contagiado, miedo a ensuciarse, miedo a contagiarse. Más definiciones. Pánico es el miedo sin fundamento colectivo y descontrolado. Desconfianza es el miedo interpersonal. El susto, que es un miedo breve y súbito, procedente de una causa pequeña. Uy, qué susto. Alarma, que significa a las armas, alarma. Si se fijan, ahí está la palabra arma. Bueno, era la siguiente. A las armas, vamos a ver. Esto era lo que estaba buscando. Aquí. Aquí está, miren. Arma. Ahí está la palabra arma. Angustia, que es el miedo existencial. Miedo a la vida, finalmente. El miedo desde la psicología. Es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio, que provoca angustia en la persona. A través del miedo nos hemos controlado los seres humanos. Hace tiempo vino una señora que le tenía pánico a las plumas de aves. Y es que cuando era bebé y fue creciendo, le ponían una pluma de gallinas y le decían que si se movía las gallinas la iban a picar y se la iban a comer. Entonces, donde ella veía plumas de aves, sabía que no debía entrar allí, a esa recámara, a ese lugar. No debía estar ahí porque se la iban a comer las gallinas. La iban a picotear y la iban a comer. Es un medio muy sencillo para controlar a otros. Cuando se nos enseña que lo que dicen los demás es más importante que lo que uno piensa o siente, ahí se aprende a tener miedo a los demás, al que dirán. También hay miedo de no expresar o de no regarla también, ¿no, Miss? Sí, de no equivocarse. Miedo de no me expreso porque si me expreso me equivoco. Como se dice en México, la regamos. Entonces, es decir, nos equivocamos. Sí, también miedo, no voy a decir algo inapropiado, mejor me callo. Finalmente es miedo a ser juzgado o criticado o rechazado. He compartido en otros momentos que yo le llegué a tener pánico a mujeres que usaban anteojos, lentes, y yo me escondía detrás de mi madre, de su falda, de su vestido. Y ella me decía, qué raro.
yo uso lentes, anteojos, y a mí no me tienes miedo. Me tardé años en entender que a quien sí le tenía miedo era a ella, y yo proyectaba ese miedo en los demás, en las demás mujeres. Entonces, también está el miedo ese emocional, miedo a que mi madre me diga cosas, me pellizque, me jale el pelo. Ya de niña no, pero ya de adolescente eran las cachetadas, las abofetadas. Y bueno, así fue. Y estoy muy agradecida con todo lo que sucedió, y más con es seguir buscando respuestas, y que cuando leo que uno nace donde uno quiere, dije sí, claro, tenía que, para poder hacer lo que hago y a lo que me dedico, y para ser una persona que ayuda a otros a sanarse, es porque pasamos por situaciones muy difíciles o de dolor, eso nos pasa a todos, en mayor o menor grado, nos pasa a todos. La diferencia es qué hago con eso que me pasa. Y entonces cuando trascendemos eso que nos pasó, por ejemplo, que mi madre dijera que es raro que no me tienes miedo a mí, y a esas otras mujeres que no conoces sí les tienes miedo. Ni ella ni yo sabíamos que yo estaba proyectando mi miedo en esas otras mujeres, que no me atrevía a decirle, es más, ni siquiera sabía conscientemente yo que yo le tenía miedo a mi madre. Yo no lo sabía. Hasta años después, insisto. Aquí sigue Agape conmigo. Bien. Desde la sociología, el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización social. Se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos. Y también se puede aprender a no temerlos, a no tenerles miedo a esos objetos o contextos. El miedo, insisto, es una buena manera de controlar a otros. De repente también he escuchado donde les decían a los niños, no salgas porque te va a llevar el señor de la basura. En México el coco, y a mí se me hacía tan raro el coco, porque me imaginaba el coco, la fruta. Entonces, el coco, o la señora esta de las plumas de gallinas que le provocaban susto, miedo, porque la controlaron a través de eso. En mi caso era con un mira, Gloria, y la mirada fija. Y era como, uy, ya entendí que debo quedarme quietita, quietecita, no decir nada. Entonces, hablemos un poco de sus miedos. Como ustedes, ¿qué miedos tenían de niños, de niñas? Ya les dije que yo le tenía pavor. Cuando yo estaba en segundo grado, tenía 7 años, operaron a una compañerita de los ojos. Yo le tenía mucho miedo. Yo no sabía que no era ella quien le tenía miedo.
era mi mamá. ¿Y por qué le tenía miedo a mi mamá? Porque hablaba fuerte, porque decía cosas, porque veía que mi padre se quedaba callado y yo no entendía. Entonces, alguien que participe. Se escucha muy lejos. Ujú, ujú. ¿Aló? Sí, ¿Me escucha mejor? sí, mucho mejor, gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Yo quería compartirle, tal vez no recuerdo un miedo de niña, pero sí estas últimas, bueno, desde que fui mamá, he descubierto unos miedos muy fuertes. Yo una vez constelé esos miedos con respecto a mi hijo, porque tenía muchos sueños de que, por ejemplo, él salía corriendo y un auto lo atropellaba. O yo me estaba bañando con él y el mar me lo arrebataba y me levantaba muy asustada. Entonces hace unos años yo constelé eso. Y justamente hace 2 semanas tuve un retraso en ir a recogerlo al colegio. Y luego de eso he pasado estas 2 semanas teniendo como sueños que me despiertan en la madrugada donde está él o algo que representa a él que puede representar un peligro y me levanto con ataques de ansiedad, cosa que nunca antes había tenido. Y he estado como indagando y pregunté pues en mis ancestras a una tía sobre una abuelita que ella murió muy joven y tuvo que dejar a todos sus hijos. Entonces quería compartirlo, a ver desde su perspectiva, qué me podía mencionar, digamos, con este miedo. Tengo mucho miedo con respecto a mi hijo, siento que es como una responsabilidad muy grande y esos miedos, bueno, estas últimas semanas me han activado esos Ujú. ataques de ansiedad que me despiertan y me generan insomnio, cosa que yo Claro. nunca antes los tenía. Bueno, Entonces quería compartir eso. ¿le parece si terminamos esto? Sí. Eh, y terminamos, no sé cuántas filminas falten, déjeme ver. Y entonces, para ver si vale, si es mejor terminar esto y ya estamos casi finalizando el tiempo de este módulo. Ah, y entonces, vamos a ver. Bueno, faltan, vamos a ver. No faltan tantas filminas, faltan 6. Entonces, vamos a ver, ¿les parece si damos no voy a preguntar. Vamos a tener un receso de unos 5 o 10 minutos, 10